En este video vamos a revisar la batalla del Cerro Grande, ocurrida un 29 de abril, viernes de 1859, en el marco de la Revolución de 1859. Entonces, vamos a proceder a ubicar algunas ciudades que son claves para este evento. Vamos a ubicar Santiago, por supuesto, capital, La Serena, el Mineral de la Higuera, Vallenar, Copiapó y Caldera. Recordemos en el video anterior que esta revolución de carácter nacional fue sofocada mayoritariamente en el sur, rápidamente en el sur de Chile. Sin embargo, permaneció activa la fase nortina, liderada por Pedro León Gallo en Copiapó, un rico joven minero, con la intención naturalmente de llegar a Santiago para proclamar una nueva constitución. Entonces, esta primera fase de la batalla del Cerro Grande de La Serena ocurre en la Quebrada de los Loros, que nosotros describimos, como dije, en el video anterior. Las tropas salieron un día 14 de febrero de 1859 desde Copiapó, con dirección a Vallenar, prosiguieron a La Higuera, y desde La Higuera continuaron por esta ruta interior hasta la Quebrada de los Choros, donde se produjo esa batalla. Acá, en la Quebrada de los Choros, ¿no? Luego de esa batalla, que ocurrió el lunes 14 de marzo, prosiguen los eventos que a continuación vamos a relatar. Y continúo. Para eso, para este relato, vamos a seguir de cerca al historiador Francisco Encina. Él dice que después de la batalla de los Loros, del lunes 14 de marzo de 1859, la Revolución del Norte había pasado al primer plano a nivel nacional. Mientras el gobierno concluía o apaciguaba a las montoneras del sur, el gobierno se prestaba a formar una fuerte división destinada a someter a Pedro León Gallo en el norte, que había ganado aquí en esta batalla de la Quebrada de los Loros. El ejército de línea, en la capital, Santiago, aumentó sus efectivos y se crearon nuevos batallones. De unos 2.000 hombres iniciales, el 16 de marzo de 1859 subían a 7.022 hombres. El gobierno envía a Coquimbo, acá a La Serena, Coquimbo. Coquimbo es el puerto, ¿no? Acá, el puerto de Coquimbo. Y la región se llama de Coquimbo. Envió entonces a Coquimbo en total más de 3.000 soldados de línea, al mando del general Juan Vidaurre Leal. Para eso, Vidaurre entonces zarpó desde Valparaíso. Vamos a ubicar Valparaíso, más al sur, cerca de Santiago. Valparaíso se encuentra por acá, en la costa norte de Santiago. Zarpó entonces desde Valparaíso, decimos el 7 de abril, apenas 24 días después de la derrota de Silva Chávez en Los Loros, y fondió en Los Vilos al día siguiente. Los Vilos, vamos a ubicarlo, acá están Los Vilos, está prácticamente a mitad de camino entre Santiago y La Serena. Los Vilos, puerto. Acá. Bueno, el 16 de abril la caballería salió también desde Santiago y tomó el rumbo norte. Ellos se vinieron por tierra, naturalmente, la caballería, ¿no? Toda la infantería siguió por mar hacia el mismo puerto. Entonces Gallo, a su vez, desde La Serena,
hizo venir desde el norte, desde Copiapó, la reserva, y también enganchó en Coquimbo, en la región, a nuevos soldados, nuevos contingentes. Con los fusiles capturados en la batalla de los Loros y los recogidos adicionalmente en la provincia, Gallo pudo armar del orden de 1800 infantes. Serían entonces 1800 versus 3000, que eran los soldados que venían desde Santiago. Los comisionados que envió Gallo al Perú a buscar armamento volvieron sin nada, sin un solo fusil. Los fondos disponibles también se habían agotado, el dinero, ¿no? Y también se agotó el crédito. Y más aún, lo peor, los revolucionarios de Santiago eludieron las solicitudes, se bajaron. Fue entonces necesario recurrir por parte de Gallo al odioso recurso de las requisiciones forzosas, que le enajenaron las voluntades de media provincia. Se vio obligado a quitar por la fuerza. Entonces Gallo finalmente contaba con 1800 soldados en La Serena. Esas eran sus fuerzas bastante reducidas si se le compara con las del ejército gubernamental. Unos 900 soldados esperarían las primeras bajas para recoger los fusiles de los muertos y heridos. Claramente eran insuficientes las armas que tenían. Logró también reunir 12 piezas de artillería y alguna caballería de mediano valor. Revisemos las posiciones constitucionalistas. Los constitucionalistas eran los revolucionarios, ¿no? Los que querían cambiar la revolución actual, la constitución actual. Encina relata que Gallo construyó algunas trincheras en la ciudad de La Serena. Vamos a ubicar esto de la siguiente manera. Primero vamos a ubicar acá la ciudad de La Serena, el centro de La Serena, que se encuentra aquí, en este sector, al sur del río Elqui, que pasa por acá. ¿No es cierto? Aquí está la ciudad de La Serena. Y Gallo, habiendo fortificado la ciudad, hecho algunas trincheras, para ser más preciso, no hubo realmente una fortificación, él ocupó posiciones alrededor de este que es el Cerro Grande de La Serena, este que mostramos acá. Este es el Cerro Grande de La Serena. Y estas líneas que yo marqué acá en rojo son interesantes porque nos permiten localizar posiciones en la batalla junto con las calles actuales de la ciudad. Entonces voy a girar esto un poco para poderlo visualizar como aparece en la mayoría de los mapas, ¿no? De esta manera. El norte a la izquierda en este caso. Entonces, la avenida Cuatro Esquinas es esta que está acá. Y en los mapas, por lo menos en el mapa más importante, aparece identificado esta línea de esta avenida que se llama Cuatro Esquinas como la defensa sur, digámosle, o el límite sur de las posiciones de Gallo. Luego tenemos esta otra línea que está acá, que yo en principio pensaba en los planos que era la avenida Guillermo Ulrichsen, pero negativo, no es la avenida Guillermo Ulrichsen la que se ubica acá, sino que es una avenida de nombre indecible, que es Rodolfo Wagenneft. Aquí siempre ha sido un problema el nombre de esta calle. Esta calle entonces es la que se ubica acá y digamos es la que da a posiciones hacia el oeste, ¿no? Más cercanas a la ciudad de La Serena, del centro de La Serena.
Luego tenemos acá esta otra línea, que probablemente habían pircas acá, y fue, tal vez jugó algún papel. Y finalmente esta que sería la línea norte, que es la calle Raúl Vitrán. Así que estos son los límites actuales que muestran los mapas. Esto lo sé porque yo tomé el mapa actual, el mapa más detallado, que es ese que está allí, y sobrepuse una imagen de la ciudad actualmente, haciendo calzar, pueden ver ustedes ahí, los límites del cerro, y de esa manera estuve buscando las localizaciones, ¿no?, de las calles, los límites, esta línea que está acá, la línea de acá, acá, etc. Aquí se ve claramente que Ulrichsen, la avenida Ulrichsen, está mucho más acerca del cerro de esta línea que es Rodolfo Wagenbeck, que está acá. Así que, más o menos, esa es la estrategia que seguí para ubicar lo más correctamente que pude los límites de esta batalla, los límites geográficos. Ahora, Encina indica las posiciones de la siguiente manera. Dice que Gallo construyó algunas trincheras en La Serena, pero luego decidió tomar posiciones al pie del Cerro Grande. Pie del Cerro Grande da la impresión de que estuviese pegado al cerro, pero esto no es correcto porque vamos a ver que las líneas estaban muy retrasadas. Estarían en el sector del Cerro Grande, pero no a los pies del Cerro Grande, la verdad. Dice que Gallo apoyó su izquierda en las casas de los Aguirre. Las casas de los Aguirre, que en realidad están ubicadas aparentemente en este sector, y por lo tanto su izquierda más bien su derecha podría haber estado acá. En fin, su extrema derecha dice en Las Vegas de Osorio. Esa no lo sé, pero probablemente serían estas de acá. Ahora, todo depende cómo esté mirándolo el mapa Encina, ¿no? Pero claramente las tropas de Gallo estaban mirando hacia el cerro. ¿Sí? Muy bien. El frente quedó mirando al sur, dice. Bueno, hay una línea acá y otra línea acá. Estaban mirando hacia el sur, es decir, en esta posición, hacia acá, ¿no? Este es el sur. Dice también por donde estaba mirando al sur, por donde debían desembocar los gobiernistas desde Tongoy. Y estaban muy bien protegidos por el cauce del río Peñuelas o de la quebrada de Peñuelas. La quebrada de Peñuelas es esta que ustedes pueden ver acá, esta. Esta quebrada que llega hasta el mar. Esta es la quebrada de Peñuelas, que hace justamente el límite geográfico y político entre la ciudad de La Serena al norte y la ciudad de Coquimbo en el sur, y que nace justamente en estos faldeos. Dice lo siguiente Encina. Las defensas frontales eran formidables. Bueno, eso la verdad que no lo veo, nunca lo voy a ver muy bien, porque eran muy pocas. En fin. Pero dice el adversario, las tropas gubernamentales, podían atacar a Gallo por el flanco izquierdo, derecho o la retaguardia. Es decir, podían pasar por la falda del cerro, por la playa, y rodearlo y tomarlo por detrás, digamos. Eso es básicamente el análisis que hace acá Encina. Dice lo siguiente: Vidaurre vivaqueó, es decir, acampó al aire libre el día jueves 28 en Pan de Azúcar. Vamos a ubicar Pan de Azúcar. Esto que está acá es el Cerro Pan de Azúcar, en este sector. Aquí está la avenida La Cantera, está muy cerca de La Cantera, en un camino que va hacia Ovalle, y el pueblito, la aldea o el caserío de Pan de Azúcar se ubica en este sector.
Así que tiene buena lógica acampar cerca de estas posiciones, donde probablemente, bueno, tenían acceso a este cerro que les daba gran cobertura para observar los movimientos de los constitucionalistas. Encina nos dice que Pan de Azúcar está a una legua, a unos 4,8 kilómetros de Peñuelas. Vamos a verificar eso. Entonces vamos a tomar este cerrito y vamos a medir acá 4,8 kilómetros, que sería más o menos esto. Y efectivamente coincide con la quebrada de Peñuelas, lo que indica Encina en esta oportunidad, ¿no? 4,8 kilómetros más o menos. Y como sea, Vidaurre dispuso el ataque para el día siguiente. Vidaurre podía avanzar hacia las posiciones del gobierno, posiciones gubernamentalistas que probablemente estaban por acá en este sector, con tropas en La Serena, tenía ocupada La Serena, y tropas ubicadas principalmente en este sector, acá. Algunas tropas acá, en esta posición, y hay otras tropas marginales por allí dispersas, probablemente artillería, etc. Entonces vamos a dejar el mapa de esa manera, indicando entonces en azul las posiciones de los constitucionalistas. Entonces, claro, ¿cuál es el frente de los constitucionalistas? Probablemente el sur, ¿cierto? El sur. O el sureste. Estarían mirando hacia el cerro, tratando de cubrir posiciones que vinieran desde acá, o eventualmente que pasaran por acá, y sería fácil para ellos también enfrentarlos en esta posición. Muy bien, Vidaurre entonces estaba en el Cerro Pan de Azúcar, y estaban entonces los constitucionalistas más o menos en estas posiciones, y con algunas barricadas en las cercanías de La Serena. Entonces, este es el escenario, ¿no? Este es el escenario el día jueves 28 de abril. Dice que Vidaurre podía avanzar por la playa para atacar al enemigo por su derecha, por el norte, o atravesar el portezuelo de, dice, Huachalaluma, que en el fondo sabemos que es Huachalalume, lo que hoy día conocemos como Huachalalume, para embestirlo por retaguardia. Pero en ambos casos dejaba libre su repliegue a La Serena, donde Gallo tenía trincheras listas. Optó por atacarlo por su flanco izquierdo, avanzando rápidamente hacia el norte para interponerse entre el ejército de Gallo y la ciudad. O sea, aquí hay unos problemas geográficos, me parece a mí, pero yo quisiera ubicar aquí el portezuelo de Huachalalume. Acá se le denomina este sector, estos caseríos de acá arriba, como el sector de Huachalalume. Y este camino se le llama Camino a Huachalalume. Ahora, cuando se refiere al portezuelo de Huachalalume, probablemente se refiere a esta zona donde había paso muy expedito hacia el norte, evadiendo esta quebrada, ¿cierto? Entonces esto sería un paso entre estos cerros, esta cadena de cerros, y la quebrada. Sería el portezuelo de Huachalalume. Y efectivamente, todo parece indicar que Vidaurre avanza desde el Cerro Grande por este camino y pasa por esto que sería el portezuelo de Huachalalume y toma esta posición por acá. Entonces vamos a centrarnos en esta posición.
Encina indica que a las 3:30 de la mañana el ejército gobiernista inició su marcha hacia los faldeos que dominaban por el oriente el flanco izquierdo del ejército constitucionalista. Es decir, efectivamente, por el oriente avanza por el flanco izquierdo. Efectivamente, las tropas de Gallo estaban mirando hacia el sur y la idea era avanzar pegados hacia el cerro por parte de las tropas gubernamentales. Y es entonces cuando se produce la batalla de Cerro Grande. A eso de las 7:30 de la mañana del día viernes 29 de abril de 1859, el ala izquierda del ejército de Gallo quedaba rebasada. Efectivamente, ellos deben haber entrado con bastante facilidad para tomar este sector, si es que habían algunas defensas por acá. Pero dice, gracias a los cientos de soldados que asistían sin armas a la batalla, sería la gran muchedumbre en algunas partes, como se indica, Gallo pudo abandonar su línea flanqueada y hacer frente al ataque que venía por el nororiente. Bueno, nororiente sería esta zona de acá. Efectivamente, las tropas gubernamentales toman esta posición y yo creo que aquí es cuando se produce la mayor parte de la batalla, cuando hay disparos desde esta línea de los hombres de Gallo y esta línea paralela de los hombres de Vidaurre. Entonces, la línea de batalla corría de sur a norte, protegida por otra pirca de piedra. Efectivamente, ambas líneas están aproximadamente de sur a norte, aproximadamente. Gallo dice, flanquea a la izquierda del ejército gobiernista, o sea, probablemente avanza de alguna manera por acá, cerrando las líneas del ejército del gobierno, que avanzaría y tomaría esta posición. Entonces tomaría la retaguardia probablemente. Y dice, y su caballería, que esta vez peleó bien, se apoderaba de los bagajes y la ambulancia. Probablemente se enfrentó a la retaguardia del ejército de Vidaurre. Los flanqueadores eran finalmente arrollados hasta las casas de Loaguirre. Las casas de Loaguirre que habíamos ubicado acá. Muy bien. Mientras la caballería gobernista recuperaba los bagajes. Entonces por aquí hubo algunas refriegas entre ambos ejércitos, ¿no? Pero serían algunas refriegas, yo creo, bastante marginales, porque el grueso estaría por acá. El fuego prosiguió durante 3 horas, más mortífero o a favor de los gobiernistas que para los constituyentes, que estaban parapetados detrás de una pirca de piedra. Probablemente en esta zona habrían pircas, creo yo, y probablemente acá también. Esas serían las precauciones que tomaría el ejército de Gallo al ubicar estas posiciones, que hubiesen resguardos, ¿no? Sea de donde viniera el enemigo. Al toque de carga, la línea gobiernista se arrojó hacia el enemigo, cayó sobre sus parapetos y los tomó a viva fuerza, haciéndolos huir en el mayor desorden. Los movimientos serían, esta era la primera parte, ¿no? Donde se producen estas primeras refriegas, y luego habrían producidose estos movimientos. Probablemente ellos tenían una idea de hacer un rodeo más grande, pero encontraron estas defensas acá de Gallo y por lo tanto decidieron avanzar o devolverse de esta manera, así, y hicieron avanzar al ejército gobiernista contra las posiciones de Gallo de acá y se movieron hasta desplazarse a esta distancia. ¿Qué distancia tenemos aquí? Vamos a revisar desde acá.
hasta acá 300 metros aproximadamente, 0,3 kilómetros. Y otro grupo logró cerrar estas posiciones, probablemente caballería, y tomarlos por la retaguardia finalmente. Y con esto habría terminado la batalla, haciendo huir a las fuerzas de Gallo. Efectivamente, una carga de granaderos y carabineros copó el ala derecha de las fuerzas de Gallo, que serían estas, las fuerzas, y con ello les cortó el paso hacia La Serena. Así que no sabemos, desconocemos cómo haya sido la ruta de los que escaparon. Tal vez dieron algún rodeo más grande, pasaron por el mar, o por acá, no sabemos cómo se dispersaron, pero sí sabemos que tomaron algunos dirección hacia Vicuña y otros dirección hacia el norte. Indica Encina que cayeron en poder del vencedor 500 prisioneros, que sería la mitad casi del ejército, 12 piezas de artillería y todo su parque, es decir, el lugar donde se sitúan los víveres y las municiones. A las 12 del día el ejército gobiernista se forma en las calles de La Pampa. La Pampa se le llama a este sector de Avenida Balmaceda, todo este sector de La Pampa. ¿Dónde se formaron exactamente? No lo sabemos, porque es muy amplio este sector. Dice, a 4 cuadras de distancia de la ciudad. 4 cuadras de distancia de la ciudad, digamos 400 metros. Si la plaza está acá, 400 metros serían, o tal vez en Aguirre. Muy cerca, demasiado cerca, como para que se le llame ese sector La Pampa. Vidaurre concedió la tarde de descanso a sus soldados. El asalto a las trincheras de La Serena quedó para el aclarar del día siguiente. Sin embargo, a las 6 de la tarde, 6 p.m., Jacinto Concha se presentó al general Vidaurre a proponer la capitulación en nombre de Gallo. Vidaurre exigió la rendición incondicional, lo que así fue finalmente. A las 12 de la noche, los restos del ejército de Gallo emprendieron la retirada hacia el Elqui. El Elqui, ¿cierto?, es este valle que va hacia acá, porque este es el río Elqui, ¿no? Este es el valle del Elqui que finalmente llega hasta Argentina. Entonces decimos que a las 12 de la noche los restos del ejército de Gallo emprenderían la retirada hacia Elqui y los boquetes andinos. A las 4 de la mañana del sábado 30, el Buin, el ejército Buin, ocupó el centro de la ciudad. Pocos días más tarde, Gallo rendía sus armas a las autoridades de San Juan, Argentina, llegando con unos 700 hombres. O sea, casi algo más de la mitad del ejército se desplazó hacia Argentina. Los constituyentes atribuyeron su derrota a la traición del teniente coronel Salvador Urrutia y del capitán Manuel Vallejos, quienes habrían colocado arena en vez de pólvora en algunas partidas de cartuchos. Un batallón traicionó, la artillería permaneció muda. Son las explicaciones tradicionales de las derrotas inesperadas, indica Encina. Entonces él en realidad no le da ninguna credibilidad a esa versión de la traición. Al huir de La Serena, los revolucionarios dejaron con grillos justamente a Urrutia y a Vallejos. El ejército los procesó y fueron fusilados en Copiapó el 20 de diciembre de 1859 por traición al gobierno. Pena que, como se observa, otro escritor, Alberto Edwards, hace inverosímil la traición que Gallo les imputó. El ejército gobiernista tuvo entre muertos y heridos 95 de tropa y 5 oficiales. O sea, 100 entre muertos y heridos. Supongamos, no sé, 20 muertos, 80 heridos, algo así.
da la impresión de que no fue una batalla terriblemente sangrienta, ¿no? Si habían 3.500 soldados y hay 100 heridos por un bando y, no sé, 200 entre muertos y heridos por el otro, me parece que no fue tan cruda o tan violenta como a veces se le indica, afortunadamente. Encina indica que no conocemos ningún cálculo digno de fe de las bajas de Gallo. Los vencidos pudieron retirarse libremente a La Serena y, bueno, a Argentina y al norte. Dice un revolucionario, Justo Arteaga, al Emparte: la victoria de los loros no solo fue un espanto para el gobierno, es decir, cuando los revolucionarios ganan en los loros, no solamente hubo espanto en el gobierno, sino que en una gran parte de la ciudad de Santiago, de la capital, y tal vez en el resto de Chile. Ese es un tema más largo, ¿no? Y la derrota de Cerro Grande, indica Justo Arteaga al Emparte, la derrota de Cerro Grande fue la tranquilidad no solamente para el gobierno, sino también para el resto del país. En realidad, probablemente era demasiado revolucionaria esta línea de Gallo como para que fuese bien vista por parte del resto del país, de la mayor parte del resto del país. Bueno, este alzamiento no terminó acá porque hubo algunos movimientos en Atacama. Las autoridades y revolucionarios de más situación se ocultaron o huyeron a Bolivia. Asumió el mando el juez de letras de Copiapó, en Copiapó, don José Dolores Pazzi, quien facilitó la fuga y ocultación de los que temían sanciones. Pazzi carecía de fuerzas para imponerse a los restos del ejército de Gallo que huyeron hacia Copiapó. Los cazadores de la selva, un batallón, que no habían alcanzado a concurrir a la batalla de Cerro Grande, resolvieron apoderarse de Copiapó. Y en Caldera, el alférez José Sierra se apoderó del puerto e hizo circular la noticia de que Gallo sostenía con éxito el sitio de Vidaurre en La Serena y llamó en su auxilio a los copiapinos. Sierra asumió el mando, intensificó el asedio del cuartel de Pazzi y acudió un grupo hacia La Serena. Vidaurre, por su parte, despachó por mar 600 hombres al mando de Villagrán, José Antonio Villagrán, hacia Atacama. Pero este jefe, dice, perdió tiempo en el Valle del Huasco. El Valle del Huasco está en la costa de Vallenar, para detener a los cazadores de la sierra, que habían dado vuelta al norte, se habían regresado desde la Higuera, cuando ya se enteraron que en realidad había habido una derrota total en Cerro Grande, y era falso que Gallo estuviese allí. El 12 de mayo llegó Villagrán a Copiapó y hubo una batalla, un enfrentamiento que duró 4 horas y con el cual finalmente Villagrán derrotó a los revolucionarios en Copiapó. Y ese fue finalmente el último estertor de la revolución copiapina. ¿Qué les parece? Esta es entonces el relato resumido en 3D de la famosa batalla del Cerro Grande, de un viernes 29 de abril de 1859. Saludos.